Juan capítulo 11, tuvimos ahí nuestra lectura, nuestro hermano nos dirigió, leímos del versículo 1 al versículo 45, no vamos a volver a leer todos los versículos, pero sí lo consideré para que algunos ya saben la historia, otros nuevos, otros no, pero para que vean ahí cómo está aquí el asunto. Juan 11, versículo 1 al 45, solamente antes de empezar voy a leer el versículo 18 y el versículo número 39 y después vamos a orar. Juan capítulo 11, versículo 18 y luego me brincó al 39. Dice la palabra de Dios, hermanos, Betania, no, disculpe, versículos 17 y 39. Vino pues Jesús y halló que hacía, ¿ya cuántos días, hermanos? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días había estado Lázaro en el sepulcro cuando llegó Jesús? 4. Y luego nos brincamos al versículo número 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya apesta, porque es de ¿cuántos? De 4 días. En esta hora quisiera hablar, hermanos, 4 días después. Vamos a orar. Dios eterno, llegamos delante de tu presencia con un corazón lleno de pecado, Padre. Pero sabemos que la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso venimos a ti ante tu trono de gracia, reconociendo que somos incapaces, Señor, insuficientes de estar aquí, de predicar o de hacer ciertas cosas. Necesitamos tu ayuda, tu guía y tu dirección. Pedimos, Padre, que este mensaje de tu bendita palabra sea sembrado en los corazones de aquí los oyentes presentes, que lo podamos llevar el resto de nuestras vidas y recordar que aunque parezca que tú llegas tarde, tú no llegas tarde, Señor. Tú siempre llegas puntual, porque tú no fallas. Ayúdanos, buen Dios, en el nombre de Cristo pido y doy gracias. Amén y amén, Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que 4 días después Jesús llegó. Vivimos, hermanos, en un mundo de ritmo acelerado, en el cual hemos llegado a esperar respuestas instantáneas a cada deseo o necesidad. Hay café instantáneo, papas instantáneas, dinero instantáneo en los cajeros automáticos, hay alivio instantáneo para los músculos o dolores del cuerpo, de la cabeza, hay comida rápida, instantánea, express. Porque el mundo, hermano, y su sistema se apresura rápidamente en servir a nuestras exigencias. Pero Dios, hermanos, no obra de esa manera. Él jamás está apurado. Él tiene, hermanos, o el tiempo de Dios en que Dios actúa, en que Dios sana, en que Dios provee, interviene y llega, es perfecto como Él. Aun cuando parezca, hermano, estar atrasado para nosotros, o podamos preguntarnos, ¿por qué llegó 4 días después y no cuando se lo pedí? En el capítulo 11, hermanos, versículo 1, nos narra la historia. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. El nombre de Lázaro significa el que Dios ha ayudado o el que Dios ayuda. Y él estaba enfermo. Y nos dice, hermanos, de dónde era Lázaro. Era de Betania. Betania significa casa de miseria o de aflicción. Y Betania, hermanos, era una aldea, no era una ciudad como Jerusalén amurallada, una aldea, un pueblo tal vez pequeño, amurallado de algunas piedras, palos, alguna cerca. No era como una ciudad, era una aldea, era Betania, y estaba Lázaro y sus dos hermanas, que era Marta y María, en algún tiempo afanadas y turbadas, pero aquí están con su hermano Lázaro apoyándole en su enfermedad. Podemos encontrar estos miembros, hermanos, de esta pequeña familia que se encontraban entre los íntimos más amigos de Jesús durante el tiempo de su ministerio terrenal. Mira, el versículo 5 dice, llamaba a Jesús, bien hermoso, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana, y de pilón también, no hace excepción de personas, a Lázaro. Él los amaba, hermanos, como le ama a usted y me ama a mí. Era razonable, hermano, pensar que teniendo en cuenta este amor, que ellos esperaran recibir ciertos favores de parte de Jesús. Especialmente, hermanos, si en alguna ocasión la vida de alguno de ellos estaba en peligro, como la de Lázaro. Lázaro, ¿cómo estaba, hermanos? Enfermo. ¿De dónde era? De Betania. Tenía dos hermanas, hermanos. Versículo número 2. María, cuyo hermano Lázaro, vuelve a recalcar, hermanos, en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 6, y así, hermanos, estaba enfermo. Dice el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus
cabellos. Mire, hermano, acompáñenme ya a la vuelta, capítulo número 12, versículo número 3. Mire lo que hizo la hermana de Lázaro. Juan 12:3. Entonces María, que es la misma de ahorita, tomó una lebra de perfume de nardo de mucho precio de los ricos y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces aquí está diciendo, es esa María. Versículo número 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas, hermanos, conocían a Jesús y Jesús las conocía a ellas. Ellas, hermanos, al ver la condición y enfermedad de su hermano Lázaro, toman una decisión, y es enviar e informar a Jesús, el único que podía ayudarles en esa situación o momentos oscuros y tristes de su vida, diciéndole un mensaje: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ahora, ¿usted cree que Jesús no lo sabía? Él es omnisciente, él todo lo sabe. Pero ellas aún así van y mandan a informarle un mensajero, hermanos. Ahora, en tiempos bíblicos sabemos, hermanos, y costumbres que no había Uber, Didi, ciertas cosas que tenemos eran días de camino, en la verdad, con sus camellos, hermanos, sus caballos, sus burros, ¿verdad? Y se iban ahí, hermanos, ¿verdad? De días de camino, algunos veces a pie. Jesús dice que recorrería todos los pueblos y aldeas, ¿verdad? Entonces ahí van, hermano, y le mandan, ¿y saben qué, Jesús? Te tengo un recado. Y aquí Lázaro, el que tú amas, el hermano de María, la que ungió con perfume tus pies, y Marta, aquellas que andaban afanadas y turbadas, tienen una necesidad, tienen un problema, y que su carnalito, su hermanito Lázaro, está bien enfermo, está bien grave, y pues tú eres el único que les puedes ayudar. ¿Cómo ves, Jesús? Ve a sanarlo. ¿Y saben qué hizo Jesús? Vamos a ir más adelante. Versículo número 4. Dice la palabra de Dios: oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ellas, hermanos, mandan a llamar a Jesús. Marta y María, hermanos, esperaron observando el camino por el cual debería de aparecer o venir Jesús, pero Él no llegó. Las horas se convirtieron en días, sin que hubiera ninguna señal del Maestro bueno. Lázaro, hermanos, estaba cada vez más grave. No cabe duda que estaba a punto de morir. Pero ¿dónde estaba Jesús? ¿No le importaba? ¿No sabía, hermanos, cuán grave era la enfermedad de su amigo Lázaro? ¿No habría recibido ese mensaje, ese WhatsApp, esa carta, hermanos, pidiéndole su ayuda? Versículo 4 dice que lo oyó Jesús, hermanos, y dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La respuesta de Jesús al mensaje recibido, hermanos, no era tal vez lo que ellas esperaban. No fue, hermanos, tal vez muy alentadora. Jesús no dijo: sí, ya voy para allá, espérenme 2 horas, ahí voy a sanarlo. Incluso Jesús, hermanos, con el poder de su palabra, como aquel centurión, ¿verdad? Que tenía que, solamente di la palabra y mi siervo sanará. No, Jesús podía decir la palabra y sana a Lázaro, pero no dijo la palabra, y tampoco fue cuando se lo pidieron. Qué interesante. Está su amigo Lázaro, a quien él ama, y no va a socorrerlo rápido pronto. ¿Pero por qué? Dios, hermanos, algunas ocasiones en nuestras vidas, cuando le pedimos algo, hermanos, y queremos que Él nos responda rápido, Él lo puede hacer, pero tal vez no es su tiempo y no es su voluntad para hacerlo o para dártelo. Los tiempos de Dios son perfectos. Él pudo haber ido, pero no lo hizo porque Él tenía un plan y un propósito más grande, como ahorita vamos a ver por qué las razones de 4 días después, sino cuando te lo pedí, Señor. ¿Estás atrasado? No. Dios es perfecto. Algunas veces, hermanos, cuando Dios no me dio lo que pedí o necesité, en el momento que yo lo necesitaba o lo quería, no significa, hermanos, que Dios no pueda dármelo o que no le importe, sino significa, hermanos, que Él está preparando el momento y ocasión perfecta para llegar. Él cambia las tristezas en alegría y el llanto en sonrisas,
Sus pensamientos no son mis pensamientos como de María y de Marta. Su tiempo no es mi tiempo y en vez de su voluntad no es mi voluntad. Que si Dios, hermanos, Jesús solamente va al momento que le hablaron a sanar a Lázaro con el poder de su palabra, va a su casa con sus hermanas, con el poder de su palabra, lo toca, lo sana, quedó listo y me voy y sigo haciendo milagros, punto, se acabó. No, él tenía algo más grande, más sublime, más perfecto, un propósito, un plan el cual ellas no entendían como usted y yo, tal vez en el momento que se lo pedimos, sino después de 4 días. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Sanar a alguien o resucitarlo? ¿Jesús pudo venir y sanarlo? No, murió. ¿Qué es más fácil, sanar o resucitar a alguien? Jesús, hermanos, pudo decir la palabra y sanar a Lázaro, pero no lo hizo, sino después de 4 días, en su tiempo y en su voluntad perfecta. Y aunque parezca, hermanos, que Jesucristo está a 1000 kilómetros de distancia de nosotros y que no tiene ningún interés, hermanos, en lo que a nosotros nos ocurre, Él está, hermanos, lo suficientemente cerca como para tocarnos y decirnos: yo soy, no temáis. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Esfuérzate y sé valiente. Yo soy ese amigo más unido que un hermano. Yo estoy contigo. Aquí estoy. Yo te amo. Él está con nosotros. Él está a una oración de distancia, hermano. Él está, dice Pablo, ¿quién va a subir al cielo y va a traer la palabra? Y dice, tan cerca en tu boca y en tu corazón. Ahí está. ¿Usted es salvo? Cristo está con usted. ¿Usted es salvo? ¿Ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Es que Dios está bien lejos. No, Él está. No porque usted no lo sienta o no crea que Él está. La salvación no se basa, hermanos, conforme a nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, sino se basa conforme a la veracidad de la palabra de Dios. Y si Él dice que Él nos salvó, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así es. No nos podemos basarnos más en nuestros sentimientos que en las promesas de Dios perfectas. Él está ahí, hermanos. Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Dios está trabajando a pesar de las circunstancias, de los problemas detrás del telón. Él está trabajando, hermanos. Juan 5:17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y usted y yo también deberíamos de trabajar. Dios, hermanos, estaba trabajando en esa escena de la vida de estas personas. En este desenlace de la vida de Lázaro y sus hermanas, Él sabía lo que haría. Versículo 4 al 6 del capítulo 11. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oye, pero ¿qué pasó? Pues que acaso Jehová no es nuestro amparo y fortalece, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay, diría por ahí un personaje, ¿verdad? Oye, pues todavía se quedó otros 2 días. Está viendo que tengo el agua hasta el cuello y luego todavía estará otros 4 días después. Seguimos adelante. Si bien, hermano, algunas causas de las enfermedades pueden ser por el pecado, puede enfermar usted pues para morir. Puede ser esa enfermedad para juicio o disciplina. Esa enfermedad también puede ser una prueba para usted. O también como Lázaro, esa enfermedad puede ser para la gloria de Dios. ¿Por qué y para qué enfermó Lázaro? Para la gloria de Dios. Cristo Jesús, hermanos, puede ser glorificado en ese problema, en esa necesidad o en esa enfermedad, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Acompáñeme por favor a ese versículo. No nos vamos a mover mucho, pero acompáñeme a ese versículo. Y volvemos por favor otra vez, ahorita a Juan 11. Filipenses 1:20. Vamos a ver qué dice ahí la Biblia y leemos todos juntos por favor. Filipenses, capítulo número 1, versículo número 20. Miren lo que dice el apóstol Pablo a estos hermanos. Filipenses 1:20. Lea conmigo por favor si usted lo tiene. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Dice el apóstol Pablo, mira, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Estas cartas, usted sabe, estaban a cárcel.
Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, fíjese, dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, en esta prueba, en la cárcel, en la enfermedad como Lázaro. Cristo va a ser magnificado en mí, o por vida o por muerte. Cristo, hermanos, sea magnificado, engrandecido, ensanchado, exaltado, glorificado y alabado en cualquier circunstancia de nuestra vida, aún en la enfermedad. Versículos 17 al 19, hermanos, dice la palabra de Dios del capítulo 11 de Juan. Juan capítulo 11, versículos 17 al 19. Yo lo leo, usted me sigue con su vista, por favor. Vino pues Jesús, ya llegó Jesús, y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No fue, hermanos, cuando ellas se lo pidieron urgentemente. No, llegó 4 días después, cuando él ya estaba en la tumba, cuando él ya estaba en el sepulcro, cuando él ya hedía, cuando tal vez ya no había solución a ese problema o a esa enfermedad. Llegaste tarde, Jesús, 4 días después. No se puede, se baja el cirio y no contiene. O sea, ¿ya para qué vienes? No, llegó Jesús, y cuando Jesús llega, las cosas cambian. Cuando Jesús llega, milagros suceden. Cuando Jesús llega, transforma vidas. Cuando Jesús llega, Él bendice. Pero también cuando Jesús llega, eso no nos gusta mucho. Jesús llegó, hermanos, 4 días después, versículo 18. Betania, donde era Lázaro, Marta y María, estaba cerca de Jerusalén, hermanos, como a 15 estadios, es decir, saqué las cuentas, 3 kilómetros aproximadamente, sáquele 3 kilómetros, no sé, de aquí a algún lugar, más o menos era donde estaba Jesús y Betania. Estaba cerca para venir y no vino sino después de 4 días. Versículo 19. Y muchos de los judíos, mira ahora, hermano, dice muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Tengo que informarles, hermanos, que nuestro hermano Lázaro ha muerto. Ya tiene 4 días en la tumba, hermanos. Hay lágrimas, hay tristezas, hay dolor, hay pesar de Marta y María, sus hermanas, porque su hermano Lázaro falleció. Pero cheque, hermanos, que hay muchos judíos con ella. Habían venido para consolarla, pero ninguno de ellos podía consolarla y confortarla como Jesús. Versículo 32 al 36. Ya está Jesús, Lázaro está muerto, ya pasaron 4 días. Dice la Biblia, el versículo 32 al 36. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y mire, lo mismo dijo su hermana Marta, versículo 21. Y Marta dijo: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 33. Jesús entonces, al verla, ¿cómo estaba ahí, hermanos? Llorando. Y a los judíos que la acompañaban también llorando, eran muchos judíos llorando, y Marta y María llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermano, usted sabe que las lágrimas hablan y lo entiende Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos ido en oración tal vez a Dios y no le dijimos ni una palabra más que simplemente llorar y derramar como Ana nuestra alma delante de Él? ¿Cuántas veces, hermanos, no sabemos cómo expresar esa petición, ese sentir, ese dolor, y solamente lloramos en su presencia y Él nos extendió la mano y nos restauró y nos levantó? Él entiende, ¿sabe por qué también? Porque Él también lloró. Dice, hermanos, hasta me dan ganas de llorar a mí también, hermano. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 34, y dijo: ¿dónde le pusiste? A Jesús le interesaba. Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35 y 36. ¿Qué dice Jesús, qué, hermano? Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le ama. ¿Cuántas veces, hermanos, decimos como María a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto?
no hubiese pasado tal o cual situación o cosa, Jesús, si tú hubieras estado, pero Él, hermano, siempre estuvo allí cuidándote y protegiéndote y diciendo, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza y te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ánimo, sigue adelante. Y esas palabras, hermanos, son impulsadas a María para derramar como agua su corazón delante de Él. Y algunas veces, le repito, vamos a Dios, hermanos, y no sabemos qué decir más que solamente llorar y derramar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo delante de Él. Y gloria a Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Dice ahí en Romanos, hermanos, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. No se pueden explicar, no se puede decir, pero dice, Él conoce el anhelo y lo que hay en tu corazón cuando faltan las palabras. Jesús, hermanos, ve a María y es conmovido, estremecido y como consecuencia lloró. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y Jesús lo aplicó. Versículo 38, hermanos, seguimos adelante, versículo 38 al 43, dice la Biblia, lo leo, me sigue con su vista. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Ahí estaba su amigo Lázaro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Jesús ya había orado. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor. Había mucha gente, para que crean que tú me has enviado. Versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro, hermanos, resucitó por el poder de la palabra de Dios. El problema, hermanos, fue resuelto. Lázaro volvió a vivir, su sangre volvió a correr por sus venas y volvió a palpitar o a latir su corazón. ¿Qué es más fácil, les decía, resucitar a un muerto o sanarlo? ¿Qué es más fácil, resucitar a un muerto o solucionar tu problema? Tu problema no es problema para Dios. Hermano, consideremos el poder y la autoridad de Dios. ¿Pudo resucitar a un muertito que no pueda solucionar ese problema, esa enfermedad o esa situación que vivimos? Para Dios no hay imposibles. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tu problema no es problema para Dios. Lázaro resucitó, pero le digo algo, hermanos, volvió a morir. Pero gloria a Dios que Jesucristo murió y resucitó para jamás volver a morir. Él es eterno, Él está a la diestra del Padre y Él intercede y aboga por los pecadores como nosotros. Y le digo algo, Él vendrá un día por nosotros, por todos los que creen en Él. Versículo número 45 del capítulo 11. Mire, dice la Biblia, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ellos vieron lo que hizo Jesús y como consecuencia muchos judíos, dice, creyeron en Él. Lo que sucedió en Betania, hermanos, es característico de la vida cristiana. ¿No se ha dado usted cuenta que Jesús algunas veces suele aparecer unos 4 días después, como en este relato bíblico? Pero la verdad, hermano, Él quiere que nos demos cuenta de que realmente Él nunca llega tarde, que el horario en el que Él actúa es diferente del nuestro, que aunque sean 4 días, 4 semanas, 4 meses o 4 años, lo que Él hará
es perfecto y mejor de lo que yo pensé o planeé. Y aunque parezca para nosotros no tener sentido lo que Dios hace, sí tiene sentido y razón para Dios, y después lo comprenderemos tal vez 4 días después. Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. 4 días después, ¿para qué? Para que muchos judíos creyeran en él. 4 días después, ¿para qué? Para que Cristo fuera glorificado. 4 días después, llegó tarde. Jesús hizo lo que nadie podía hacer, resucitar a Lázaro 4 días después. ¿Para qué Jesús 4 días después llegó? Para su honra y para su gloria. Que Dios nos dé la fe y la paciencia para esperar siempre en Él. 4 días después, hermano. Si Jesús se hubiera ido y lo hubiera sanado rápidamente, no hubieran estado muchos judíos ahí reunidos consolando a Marta y a María, porque Lázaro ahí estaba vivo, no había muerto. Pero Jesús, él sabía la cena. Aquí hay muchas almas, un pueblo, un redil que tengo que salvar. Van a ver, van a creer. Y muchos judíos creyeron en él. Mire, hermano, capítulo 12, versículo número 10 y 11. Juan 12, versículo 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ahora otra vez lo querían matar al resucitado y a Jesús. Y a Lázaro, versículo 11 dice: porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en ¿quién? 4 días después, mire lo que pasó. Muchos creían en Jesús. 4 días después, hermanos, ellas entendieron que lo que Jesús hace es mejor que lo que ellas podían hacer. Que lo que Dios hace en su tiempo y en su voluntad, aunque sea 4 días después, es perfecto. Él fue glorificado, mucha gente creyó en él, y Lázaro, el muertito, resucitó. Si Jesús, hermano, puede resucitar a Lázaro, le repito, yo pensaba, ¿cuántas cosas no puede hacer o solucionar en mi vida? Aunque parezca que Él llegó tarde o está a kilómetros de distancia, no. Él está allí. Somos sus hijos y Él nos ama y nos cuida y nos responderá a la oración, aunque sea 4 días después. Pero Él va a llegar, porque Él nunca llega tarde. Él es perfecto. 4 días después, hermano, tal vez le va a tocar esperar, pero Jesús va a llegar. Dios bendito, en esta hora, Señor, le doy las gracias por su palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, que nos das de Lázaro. Tal vez, Señor, humanamente nos desesperamos, Padre, perdemos la paciencia, los estribos y pensamos que usted no está actuando, que usted no está orando, que no está pasando nada en la vida de mi familia, de la iglesia, en mi vida laboral, personal, que estamos igual o peor, Señor, pero no. Usted dijo, mi Padre trabaja y hasta ahora yo trabajo. Usted, Padre, es fiel, es perfecto y tiene un plan y un propósito mucho mejor del que nosotros tal vez teníamos, Señor. Algunas veces esperamos una respuesta instantánea como la sopa, Señor, tal vez, y claro que tú lo puedes hacer, pero algunas veces no será tu tiempo ni tu voluntad, sino que 4 días después para esperar, confiar y depender de ti, Señor. Usted, su tiempo es perfecto. Ayúdenos, Padre, a depender más de usted. Le necesitamos y consuélenos, Señor, porque tal vez esperamos o pensamos que usted no llegó, pero sí va a llegar, Señor. Sí va a llegar como llegó con Marta, con María y con Lázaro. Y cuando usted llega, suceden milagros, bendiciones que tal vez nunca imaginamos o pensamos, pero suceden, porque usted, Jesucristo, es todopoderoso. Gracias, Señor, por su palabra y por su mensaje. Ayúdenos a seguir adelante en su camino fielmente, porque solos no vamos a llegar muy lejos, Padre. Gracias por este año que casi nos permite concluir. Ayúdanos a terminarlo y a iniciarlo en su nombre, para su honra y su gloria. Con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, mi querido hermano, tal vez usted no es salvo, tal vez usted nos acompaña por primera, segunda o tercera ocasión. Tal vez usted no sabe si usted muere el día de hoy, si iría al cielo o al infierno. Pero déjeme decirle que Jesús, al igual que Lázaro, quiere resucitarlo cuando usted muera, si usted cree en Él, se arrepiente de sus pecados, deposita su fe en Cristo. La Biblia dice que usted y yo también un día vamos a resucitar.
dice que todos los que creen en Cristo resucitarán primero. Un día, hermanos, si nos llega la muerte y vamos a la tumba, si creímos en Cristo como nuestro Salvador, usted creyó en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esa es su promesa, porque Él es la resurrección y la vida. No hay otra resurrección, otra vida fuera de Cristo, hermanos. Solamente Cristo salva. Si usted ha puesto su confianza en su religión, en sus pensamientos, en su dinero, en su trabajo, en su moral, eso no le salva. Eso, triste y lamentablemente, nos lleva al infierno, hermano. No sé si usted quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal e ir al cielo el día que usted muera. Solamente levante su mano. Alguien amablemente hablará con usted y le mostrará con la Biblia cómo ir a la presencia de Dios cuando usted muera, no al infierno. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que usted vaya al infierno, sino que usted proceda al arrepentimiento y a la fe en Cristo, y su nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero, y usted un día que muera vaya a su gloria, a su presencia. Dios le ama. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? ¿Algún joven? ¿Algún adulto? ¿Algún padre? ¿Alguna madre? El día de salvación es hoy. La vida es incierta y es breve. El día de mañana no sabemos si vamos a amanecer, y Dios quiere salvarle hoy. Si usted muere sin Cristo y va al infierno, déjeme decirle que no es la culpa de Dios. Fue su decisión mala de rechazar su amor tan grande, su perdón y su salvación. Termino preguntando una vez más: ¿habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? No hay nadie. Me supongo que todos somos salvos. Nuestro Dios lo sabe. Quisiera invitar por favor a nuestro pastor para que concluyera con una oración. Hable con Dios y agradézcale, porque Él siempre ha llegado a su vida puntual. Aunque uno sea impuntual o impaciente, Él es paciente y Él es puntual para con nosotros. Hable con Dios. Le doy lugar a nuestro pastor para que concluya con una oración. Dios les bendiga.